Puso los papeles de divorcio sobre la mesa. Aceptá a mi amante o esto se termina. Los firmé al instante. Emiliano puso los papeles de divorcio sobre la mesa de la cocina, entre los dos platos de la cena que todavía humeaban, y me dijo, con una voz que no reconocí como la suya, aceptá a mi amante, déjala vivir en esta casa, o este matrimonio se termina. No grité. No lloré. Agarré la lapicera que él mismo había dejado, apoyada sobre los papeles, y firmé en cada lugar donde había una cruz marcada, sin leer una sola palabra más de lo que ya sabía que decía ese documento. Nos vemos en la corte, le dije, y me levanté de la mesa. Fue entonces cuando su expresión cambió por completo, del enojo frío que había mantenido hasta ese momento a un pánico que nunca antes le había visto. No, espera, por favor, dijo, agarrando mi brazo antes de que pudiera salir de la cocina. Entendiste mal. Déjame explicarte. Bienvenidos a Diarios de Reddit. Lo que Emiliano me explicó esa noche, después de que ya había firmado esos papeles con una determinación que ni yo misma sabía que tenía, cambió por completo la manera en que entendí lo que estaba pasando en mi matrimonio. Esta es la historia de un ultimátum que casi destruye 6 años de amor, construido sobre un malentendido que ninguno de los dos vio venir, y sobre la pregunta más difícil que tuve que responderme a mí misma, ¿hasta dónde llega el amor cuando se le pide demasiado? Quédense hasta el final, porque quiero saber qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. Me llamo Renata. Tengo 33 años. Estuve casada con Emiliano durante 6 años, desde los 27, después de 4 años de novios que se sintieron, en su momento, como la construcción tranquila y sólida de una vida que ambos queríamos compartir para siempre. Nuestro matrimonio, hasta esa noche, había sido, en la gran mayoría de los sentidos, exactamente lo que yo había imaginado cuando decidí casarme con él. Emiliano trabajaba como arquitecto en un estudio mediano, yo como diseñadora gráfica independiente, y entre los dos habíamos construido una rutina cómoda, cariñosa, con suficientes rituales pequeños como para que la vida cotidiana se sintiera, la mayoría de los días, genuinamente feliz. Las primeras señales de que algo andaba distinto empezaron apenas 2 meses antes de esa cena, aunque en su momento no las até entre sí de la manera en que lo hice después. Emiliano empezó a recibir llamadas telefónicas que atendía siempre alejándose de mí, hablando en voz baja, con una tensión en los hombros que no era habitual en él. Empezó, también, a faltar a algunas cenas familiares con la excusa de reuniones de trabajo que, cuando le preguntaba detalles, respondía con una vaguedad que en ese momento atribuí, simplemente, a estar cansado o distraído por algún proyecto complicado en la oficina. Su mamá, Cecilia, con quien siempre tuve una relación cordial pero nunca particularmente cálida, empezó a llamarlo con una frecuencia mayor a la habitual, siempre en momentos que a mí me parecían extraños, temprano por la mañana o tarde por la noche, con conversaciones que Emiliano cortaba abruptamente apenas yo entraba a la habitación. Le pregunté, en más de una ocasión, si todo estaba bien, si había algo que le estuviera preocupando. Cada vez, me decía que sí, que todo estaba bien, que simplemente había mucho trabajo en el estudio, y que su mamá estaba pasando por un momento difícil que prefería manejar él mismo sin involucrarme demasiado. No insistí más de lo necesario, en parte porque confiaba genuinamente en él después de tantos años juntos, y en parte porque, honestamente, no quería imaginar que la explicación pudiera ser algo peor de lo que me estaba contando. Ahora, mirándolo en retrospectiva, entiendo que esa combinación de confianza y de evitación silenciosa de mi parte fue, exactamente, el terreno donde toda esta situación pudo crecer sin que yo la viera venir con la claridad suficiente. La noche de la cena, cuando Emiliano llegó a casa con un sobre de Manila que dejó sobre la mesada de la cocina sin decir una palabra mientras yo terminaba de servir la comida, sentí, por primera vez en semanas, una alarma real, física, que me recorrió todo el cuerpo. Algo en su postura, en la manera en que evitaba mirarme a los ojos, me dijo, con total claridad, que lo que venía a continuación no iba a ser una conversación fácil. Quiero contar, con más detalle, algo que Emiliano me compartió unas semanas después, cuando finalmente sentí que estaba lista para escuchar toda la historia de su relación pasada con Daniela, sin que esa información me generara la misma alarma inicial que había sentido aquella primera noche. Se habían conocido en la universidad, en una época en la que Emiliano todavía estaba terminando su carrera de arquitectura, atravesando, según me contó, una etapa particularmente difícil de su vida, marcada por la enfermedad de su papá, que había fallecido apenas un año después de que ellos empezaran a salir. Daniela, en ese momento, se había convertido en un sostén emocional muy importante para él, acompañándolo durante el duelo de una manera que, según sus propias palabras,
probablemente le salvó la vida en más de un sentido. La relación terminó, 3 años después, no por ninguna traición ni conflicto grave, sino por lo que Emiliano describió como un apagamiento gradual, el tipo de final que llega cuando dos personas, aunque se quieran genuinamente, se dan cuenta, con el tiempo, de que están construyendo vidas que ya no encajan del todo entre sí. Se separaron con tristeza, pero sin rencor, y durante los primeros meses después de la ruptura, mantuvieron un contacto esporádico que, con el correr de los años, se fue apagando naturalmente, hasta perder por completo la comunicación. Emiliano me confesó que siempre había cargado con un poco de culpa por la manera en que las cosas habían terminado entre ellos, no porque hubiera hecho algo específicamente mal, sino porque sentía que, en los últimos meses de esa relación, no había estado completamente presente para Daniela, todavía procesando su propio duelo por la muerte de su papá, incapaz de darle a la relación la atención y el cuidado que ella necesitaba en ese momento. Esa culpa, aunque nunca del todo verbalizada durante los años que llevábamos juntos, resultó ser, entiendo ahora, una parte importante de por qué Emiliano sintió una obligación tan fuerte de ayudarla cuando ella lo contactó con la noticia de su diagnóstico. No se trataba, como yo había temido en un principio, de un amor romántico que hubiera sobrevivido en secreto durante todos nuestros años de matrimonio. Se trataba, más bien, de una deuda emocional no resuelta, combinada con una compasión genuina hacia alguien que había sido muy importante en su vida, y que ahora enfrentaba, completamente sola, el peor momento posible de la suya. Entender esa distinción, con el tiempo y con mucho trabajo en terapia, me ayudó a procesar mi propio dolor de una manera distinta. No estaba compitiendo, como había temido inicialmente, con un amor romántico persistente. Estaba, más bien, aprendiendo a hacer espacio para la complejidad de que mi esposo pudiera sentir una responsabilidad moral genuina hacia otra persona, sin que eso amenazara, de ninguna manera, el amor que sentía por mí. Hablamos, también, extensamente, sobre por qué Emiliano nunca me había mencionado, en 6 años enteros de relación, la existencia de Daniela como una parte significativa de su historia previa. Me confesó que, con el tiempo, había preferido dejar esa etapa de su vida completamente atrás, sin traerla a la superficie, en parte porque todavía le costaba procesar la culpa asociada a cómo habían terminado las cosas entre ellos, y en parte, admitió con vergüenza, porque temía que yo pudiera sentirme insegura al conocer los detalles de una relación tan significativa antes de mí. Esa decisión de omitir, durante años, una parte importante de su propia historia, terminó siendo, entendimos juntos en terapia, parte de un patrón más amplio en la manera en que Emiliano manejaba las conversaciones difíciles. Prefería el silencio protector antes que la vulnerabilidad de compartir algo que temía que pudiera generar conflicto. Un patrón que, con el trabajo terapéutico sostenido, empezamos, de a poco, a desarmar juntos. Me solté de su mano, pero no seguí caminando hacia la puerta. Algo en la desesperación genuina de su voz me hizo detenerme, aunque cada parte racional de mí insistía en que ya había dicho todo lo que necesitaba decir con esa firma. «Tenés 5 minutos», le dije, cruzándome de brazos, sin sentarme de nuevo. «Y necesito que sea la verdad completa, no una versión editada para que suene mejor». Emiliano asintió, con los ojos ya llenos de lágrimas, y empezó a hablar, con una velocidad nerviosa que casi no le permitía respirar entre frase y frase. Me contó que, antes de conocerme a mí, había tenido una relación de casi 3 años con una mujer llamada Daniela, una relación que había terminado, según sus propias palabras, de una manera que todavía hoy le pesaba, apenas unos meses antes de que él y yo empezáramos a salir. No habían terminado por una traición ni por ningún conflicto grande. Simplemente, con el tiempo, sintieron que el amor entre los dos se había apagado, y decidieron, de mutuo acuerdo, seguir caminos separados. Lo que Emiliano nunca me había contado, en 6 años de matrimonio, era que, apenas 8 semanas atrás, Daniela lo había contactado, después de años sin ningún tipo de comunicación entre ellos, para contarle algo devastador. Le habían diagnosticado un cáncer de páncreas en una etapa ya bastante avanzada, con un pronóstico que los médicos calculaban en apenas unos meses de vida, quizás menos. Daniela no tenía a nadie más. Sus papás habían fallecido años atrás, no tenía hermanos, y las pocas amistades cercanas que había mantenido durante los años se habían ido alejando, de a poco, incapaces de sostener la carga emocional de acompañar a alguien atravesando una enfermedad terminal tan dura. Emiliano, según me contó esa noche, fue la única persona a la que se animó a llamar, en un momento de desesperación absoluta, buscando algo de apoyo mientras procesaba una noticia que le estaba destrozando por completo. No pude decirle que no, me dijo, con la voz completamente quebrada. No de esa manera,
no cuando sabía que no tenía a nadie más. Empecé a visitarla, a ayudarla con turnos médicos, con trámites, sin saber cómo contarte, sin saber cómo explicarte algo así sin que sonara exactamente como lo que estás pensando ahora. Sentí que el enojo y la confusión se mezclaban dentro de mí de una manera que no sabía cómo procesar. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? Yo hubiera entendido, Emiliano. Hubiera querido ayudar, incluso. Bajó la cabeza. Tenía miedo. Miedo de que pensaras exactamente lo que terminaste pensando esta noche. Y mi mamá empezó a presionarme, cada vez con más insistencia, diciéndome que le debía a Daniela cuidarla en sus últimos meses, que era lo mínimo que podía hacer después de haberla dejado, según ella, en el peor momento posible de nuestra propia relación, años atrás. Le pregunté, con la voz temblando, qué tenía que ver exactamente su mamá con el ultimátum tan cruel que me había puesto esa misma noche sobre la mesa. Emiliano se pasó las manos por la cara, con un gesto de agotamiento que parecía acumulado durante semanas enteras. Mi mamá me visitó hace 3 días, mientras vos estabas en lo de tu hermana. Me dijo que Daniela ya no puede vivir sola, que su departamento no tiene ni siquiera un ascensor, y que en cualquier momento va a necesitar cuidados constantes que ningún hospital va a poder darle de la manera humana que se merece en sus últimos meses. Me insistió, una y otra vez, en que la trajera a vivir con nosotros, al menos por un tiempo, mientras conseguíamos alguna otra alternativa de cuidados paliativos. Le dije que no podía tomar esa decisión sin hablarlo primero con vos, que era una decisión que nos afectaba a los dos como pareja. Mi mamá se puso furiosa, me dijo que estaba siendo egoísta, que le debía a Daniela mucho más que la comodidad de nuestro propio matrimonio. Sentí que se me revolvía el estómago al escuchar eso. ¿Y entonces qué pasó? Discutimos durante horas, continuó Emiliano, con la voz cada vez más quebrada. Y en algún momento, desesperada, mi mamá me dijo algo que se me quedó grabado de la peor manera posible. Me dijo que si realmente me importaba Daniela, tenía que ser capaz de plantearte un ultimátum, de decirte que esto no era negociable, porque si me quedaba esperando tu aprobación, capaz que para cuando llegara, ya era demasiado tarde para que Daniela recibiera el cuidado que necesitaba. Me convenció, en el peor momento de vulnerabilidad que tuve en toda mi vida, de que la única manera de hacer lo correcto por Daniela era plantearte esto como una decisión ya tomada, sin espacio para el diálogo. Y elegí, sin pensarlo con la claridad que debería haber tenido, las palabras más torpes y más crueles posibles para explicarte algo que, en el fondo, no tiene nada que ver con una infidelidad. Sentí una mezcla tan intensa de emociones que por un momento no supe ni siquiera identificar cuál predominaba. Furia hacia Cecilia por haber empujado a su hijo hacia una decisión tan destructiva. Dolor hacia Emiliano por haber elegido, en el momento más importante, las palabras equivocadas, sin siquiera intentar explicarme la situación real antes de lanzarme un ultimátum tan cruel. Y, debajo de todo eso, una tristeza genuina por Daniela, alguien a quien ni siquiera conocía, enfrentando sola una enfermedad terminal devastadora. Me dijiste, mi amante, coma le recordé, con la voz todavía temblando. No me dijiste, mi expareja, que está muriendo, y que no tiene a nadie más. Me dijiste, amante, Emiliano. Esa palabra no fue un accidente. Se quedó en silencio un largo rato, con la cabeza gacha. Mi mamá usó esa palabra, admitió finalmente, con una vergüenza evidente. Me dijo que, si te explicaba la situación completa con todos los detalles, ibas a encontrar la manera de convencerme de decir que no. Me dijo que tenía que ser directo, contundente, sin darte espacio para argumentar. No pensé, en ese momento, en el peso real de la palabra que estaba usando. Solo pensé en cumplir con lo que sentía que era mi obligación moral hacia Daniela, sin medir, para nada, el daño que te estaba causando a vos en el proceso. Me quedé parada en esa cocina, con los papeles de divorcio todavía sobre la mesa, entendiendo, por primera vez desde que había llegado a casa esa noche, que la situación que tenía frente a mí no era, para nada, tan simple como una infidelidad. Pero tampoco era, de ninguna manera, algo que pudiera resolverse con una simple disculpa. No rompí los papeles de divorcio esa misma noche, aunque Emiliano me lo pidió, entre lágrimas, varias veces. Le dije que necesitaba tiempo, espacio, y sobre todo, la posibilidad de procesar todo lo que acababa de escuchar sin la presión inmediata de tener que darle una respuesta definitiva ahí mismo, en la misma cocina donde apenas media hora antes había firmado, con una convicción que todavía sentía completamente válida, el final de nuestro matrimonio. Me fui a dormir al cuarto de huéspedes esa noche, algo que no habíamos hecho nunca en 6 años de casados,
ni siquiera en nuestras peores peleas anteriores. Me quedé despierta hasta muy tarde, dando vueltas en la cama, tratando de ordenar todo lo que sentía. Por un lado, entendía, con una compasión genuina, la posición imposible en la que Emiliano se había encontrado, una expareja, moribunda, sin nadie más en el mundo, pidiéndole ayuda en el momento más vulnerable posible de su vida. No podía, honestamente, juzgarlo con dureza por sentir la necesidad de ayudarla. Yo, probablemente, hubiera sentido algo parecido si estuviera en su lugar. Pero, por otro lado, el dolor de haber sido tratada, esa noche, no como una compañera de vida con quien discutir una decisión tan importante, sino como un obstáculo al que había que superar con un ultimátum cruel, seguía completamente presente, sin ninguna intención de desaparecer solo porque ahora entendía mejor el contexto completo. Había, también, algo más profundo que necesitaba procesar, la manera en que Cecilia, su mamá, se había insertado en una decisión que nos correspondía exclusivamente a nosotros dos como pareja, manipulando a Emiliano hacia una confrontación que, con toda probabilidad, podría haberse evitado por completo si él simplemente hubiera venido a hablar conmigo desde el principio, con honestidad, sobre lo que estaba atravesando. Al día siguiente, sin haber dormido casi nada, le pedí a Emiliano que fuéramos juntos a terapia de pareja, de manera urgente, antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el futuro de nuestro matrimonio. Aceptó de inmediato, con una desesperación evidente por reparar, de alguna manera, el daño que había causado. En esa primera sesión de emergencia, con una terapeuta que apenas nos conocía pero que manejó la situación con una calma profesional que agradecí enormemente, pudimos, por primera vez desde la noche anterior, hablar sobre lo que había pasado sin que ninguno de los dos se pusiera completamente a la defensiva. La terapeuta nos ayudó a identificar algo que, en medio de todo el caos emocional, yo todavía no había logrado nombrar con total claridad, que el problema central de esa noche no había sido, realmente, la decisión de ayudar a Daniela en sí misma. El problema había sido la manera en que Emiliano había tomado esa decisión, casi por completo, sin incluirme, dejándose manipular por la presión de su mamá hasta el punto de plantearme algo tan importante como un ultimátum unilateral, en lugar de una conversación genuina entre dos personas que se supone deben construir juntas cualquier decisión que afecte profundamente su vida en común. Casi 2 semanas después de aquella noche, decidí, con Emiliano acompañándome, ir a conocer a Daniela en persona. No fue una decisión fácil de tomar. Necesité varias sesiones de terapia, individuales y en pareja, para sentirme lista para ese encuentro, pero sentía, cada vez con más claridad, que no podía tomar ninguna decisión real sobre cómo íbamos a manejar esta situación sin conocer, de primera mano, a la persona en el centro de todo este conflicto. Daniela vivía en un departamento pequeño, en un edificio sin ascensor, tal como Emiliano me había descrito. Cuando la conocí, me encontré con una mujer de apenas 35 años, visiblemente debilitada por la enfermedad, pero con una lucidez y una calidez que me sorprendieron de una manera que no esperaba. No había, en ella, ningún indicio de la amenaza que yo había imaginado, con total razón dado el contexto, durante esas primeras horas después de la confrontación en la cocina. Nos sentamos las tres, Daniela, Emiliano y yo, en su pequeño living, y tuvimos una conversación que resultó ser mucho más sanadora de lo que hubiera imaginado. Daniela se disculpó, con genuina vergüenza, por haber contribuido, sin saberlo del todo en su momento, a una situación que había puesto en riesgo mi matrimonio. Me contó que ella misma le había insistido a Emiliano, desde el principio, en que me contara todo con total honestidad, y que se había sentido profundamente incómoda al enterarse, después, de la manera tan abrupta y cruel en que finalmente me había planteado la situación. Nunca quise ser el motivo de una ruptura, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Solo necesitaba, en el peor momento de mi vida, saber que no iba a estar completamente sola. Esa tarde, entre las tres, empezamos a construir, de a poco, una alternativa distinta a la que Cecilia había insistido en imponer. En lugar de que Daniela se mudara a vivir con nosotros, una opción que yo sentía, honestamente, que iba a ser demasiado difícil de sostener para nuestro propio matrimonio, decidimos investigar juntos opciones de cuidados paliativos con acompañamiento profesional, un servicio de hospicio con buena reputación que Emiliano y yo, juntos, íbamos a ayudar a financiar, además de comprometernos, los dos, a visitarla con regularidad durante el tiempo que le quedara. Le propuse, también, algo que sentí que era importante ofrecer, dado todo lo que había pasado, que se mudara, en cambio, a un departamento más accesible, sin escaleras, cerca de nuestra propia casa, para que pudiéramos estar presentes, de manera genuina,
sin que eso significara comprometer el espacio y la intimidad de nuestro propio hogar como pareja. Daniela aceptó esa propuesta con un alivio visible, agradeciendo, varias veces, que hubiéramos encontrado, entre los tres, una solución que no la hacía sentir como una carga forzada dentro de la vida de otra persona, sino como alguien genuinamente acompañada, con dignidad, durante el tiempo que le quedara. Con Cecilia, la conversación fue mucho más difícil. Emiliano tuvo que confrontarla, directamente, sobre la manera en que había manipulado la situación, presionándolo hacia una decisión unilateral que casi termina destruyendo nuestro matrimonio. Cecilia, en un principio, se mostró a la defensiva, argumentando que solo había intentado hacer lo correcto por Daniela. Pero con el tiempo, y con la insistencia firme de Emiliano en que ese tipo de intromisiones no podían volver a repetirse, la relación entre ellos, aunque tensa durante varios meses, empezó a reconstruirse sobre límites mucho más claros. Quiero contar, con más detalle, cómo fue la confrontación entre Emiliano y su mamá, porque creo que ayuda a entender mejor la magnitud de la manipulación que había ocurrido, y por qué fue un paso tan necesario en la reconstrucción de nuestro matrimonio. Casi 3 semanas después de aquella noche en la cocina, cuando ya habíamos empezado el proceso de terapia de pareja y habíamos decidido, juntos, no seguir adelante con el divorcio, Emiliano organizó un encuentro con Cecilia, en un café neutral, lejos de la casa de ella y de la nuestra, para tener la conversación que, según me confesó, llevaba postergando durante años sobre los límites de su intromisión en nuestra vida como pareja. Me pidió que lo acompañara, algo que en un principio dudé si era buena idea, pero que finalmente acepté, entendiendo que necesitaba estar presente para esa conversación, no como una espectadora pasiva, sino como alguien directamente afectada por las decisiones que Cecilia había empujado a tomar. Cecilia llegó a ese encuentro con una actitud defensiva desde el primer momento, anticipando, correctamente, que la conversación no iba a ser sencilla. Emiliano, sin embargo, con una firmeza que hasta ese momento nunca le había visto en relación a su mamá, le explicó, con total claridad, el daño que había causado al presionarlo hacia un ultimátum tan cruel, sin darle espacio para pensar en una manera más honesta y colaborativa de abordar la situación con Daniela. Cecilia intentó, en varios momentos de la conversación, justificar su intervención, argumentando que solo había querido ayudar, que sentía una responsabilidad moral genuina hacia Daniela, a quien había conocido y apreciado durante los años en que salió con Emiliano. Pero cuando Emiliano le preguntó, directamente, por qué había elegido presionarlo hacia una confrontación tan cruel conmigo, en lugar de simplemente ofrecerse a ayudar de alguna otra manera, o de sugerir que habláramos los tres juntos desde el principio, Cecilia no tuvo una respuesta que realmente sostuviera su posición. Fue en ese momento cuando decidí, por primera vez en esa conversación, intervenir directamente. Le dije a Cecilia, con toda la calma que pude reunir, que entendía su preocupación genuina por Daniela, pero que la manera en que había manejado la situación había puesto en riesgo, de manera casi irreversible, 6 años de matrimonio, y que necesitaba que entendiera, con total claridad, que ese tipo de intromisiones no podían volver a repetirse, sin importar cuán buenas fueran sus intenciones subyacentes. Cecilia se quedó en silencio un largo rato, con una expresión que combinaba la vergüenza con algo que se parecía, también, a un reconocimiento genuino de haber cruzado una línea que no debería haber cruzado. Nos pidió disculpas, a los dos, aunque reconozco que esa disculpa, en su momento, no logró disolver completamente la desconfianza que había quedado instalada entre nosotras después de todo lo ocurrido. Establecimos, esa misma tarde, algunos acuerdos claros sobre cómo iba a funcionar, de ahí en adelante, la relación entre Cecilia y nosotros como pareja. Ninguna decisión importante sobre nuestra vida en común iba a discutirse primero con ella antes que entre nosotros dos, y cualquier preocupación que tuviera respecto a decisiones que nos correspondían exclusivamente a Emiliano y a mí debía plantearse de manera directa y respetuosa, sin presiones encubiertas ni manipulaciones emocionales de ningún tipo. Los primeros meses después de ese encuentro fueron, honestamente, bastante tensos entre Cecilia y yo. Aunque respetó, en líneas generales, los límites que habíamos establecido, seguía percibiendo, en algunas interacciones puntuales, cierta resistencia de su parte a aceptar completamente que había actuado mal. Con el tiempo, sin embargo, especialmente después de que Daniela falleciera y Cecilia fue testigo directo de la manera cuidadosa y genuina en que Emiliano y yo habíamos manejado, juntos, todo el proceso de acompañarla en sus últimos meses, algo pareció cambiar en su actitud hacia mí, hacia un respeto mucho más genuino del que había tenido antes de toda esta crisis. Reconstruir la confianza con Emiliano, después de esa noche, fue un proceso mucho más lento y complejo de lo que cualquiera de los dos hubiera esperado. A pesar de entender, con total claridad,
El contexto completo detrás de aquel ultimátum tan cruel, seguía cargando, durante semanas, con una sensación de vulnerabilidad que no lograba sacudirme del todo. La certeza incómoda de que, en el momento más importante, cuando más necesitaba que confiara en mí como su compañera de vida, Emiliano había elegido, en cambio, ocultarme la verdad durante 8 semanas enteras, hasta que la presión se volvió tan insostenible que terminó estallando de la peor manera posible. En una de nuestras sesiones de terapia de pareja, unas semanas después de conocer a Daniela, finalmente logré poner en palabras algo que llevaba tiempo sintiendo sin poder nombrar del todo, que mi dolor más profundo no venía, en realidad, de la situación con Daniela en sí misma, sino de la sensación de que Emiliano, frente a una crisis importante, había elegido cargar solo con el peso de esa decisión, sin confiar lo suficiente en mí, en nuestra relación, como para compartir esa carga desde el principio. Casarme con vos significaba, para mí, que ya no íbamos a tener que atravesar las cosas realmente difíciles completamente solos, le dije, esa tarde, con la voz temblando. Y en el momento más difícil de estos últimos años, elegiste cargar con todo eso en silencio, hasta que tu mamá te empujó hacia una decisión que casi termina con todo lo que construimos juntos. Emiliano me escuchó, con lágrimas corriendo por su cara, y me confesó algo que, aunque no cambiaba lo que había pasado, sí me ayudó a entenderlo con más profundidad, que el miedo a mi reacción, a que pensara que todavía sentía algo romántico por Daniela, había sido tan grande que prefirió, durante semanas, cargar solo con el peso de la situación, convencido, erróneamente, de que estaba protegiendo nuestro matrimonio al no involucrarme, en lugar de entender que esa misma decisión de ocultarme la verdad era, en sí misma, la que más estaba poniendo en riesgo lo que teníamos. Con el tiempo, y con mucho trabajo terapéutico sostenido, empezamos a reconstruir, de a poco, una comunicación mucho más honesta entre los dos, con acuerdos claros sobre cómo manejar, de ahí en adelante, cualquier situación difícil que involucrara a la familia extendida de cualquiera de los dos, especialmente considerando el rol que Cecilia había jugado en toda esta crisis. Establecimos, también, un compromiso explícito de nunca más tomar decisiones importantes sobre nuestra vida en común de manera unilateral, sin importar cuánta presión externa pudiéramos sentir de parte de nuestras respectivas familias. Ese compromiso, aunque simple en apariencia, se convirtió, con el tiempo, en uno de los pilares más importantes de la reconstrucción de nuestro matrimonio. Los meses siguientes estuvieron marcados, también, por visitas regulares a Daniela, que se instaló, finalmente, en un departamento accesible cerca de nuestra casa, acompañada por el servicio de cuidados paliativos que habíamos ayudado a organizar entre los tres. Esas visitas, lejos de generar la tensión que había temido al principio, se convirtieron, con el tiempo, en momentos de una calma extraña, casi sanadora, donde los tres logramos construir algo parecido a una amistad genuina, dentro de las circunstancias tan difíciles que estábamos atravesando. Daniela falleció hace 4 meses, rodeada, en sus últimos días, por el cuidado profesional del hospicio que habíamos ayudado a organizar, pero también, y esto es algo que todavía hoy me emociona recordar, por la presencia genuina de Emiliano y mía, que estuvimos ahí, tomándole la mano, hasta el final. En sus últimas semanas, tuve con ella varias conversaciones que se convirtieron, con el tiempo, en algunos de los recuerdos más significativos de todo este proceso tan difícil. Me agradeció, más de una vez, que hubiéramos encontrado una manera de acompañarla sin que eso significara sacrificar mi propio matrimonio, y me confesó, en una de esas tardes, que ver la manera en que Emiliano y yo habíamos logrado reconstruir la confianza después de aquella noche tan devastadora le había dado, de alguna manera, esperanza sobre el tipo de amor genuino que todavía existía en el mundo, incluso en medio de tanto dolor. Su funeral fue pequeño, íntimo, con apenas un puñado de personas presentes, entre ellas nosotros dos. Sentí, esa tarde, una tristeza genuina por una mujer a la que había llegado a conocer y a apreciar en circunstancias tan extraordinarias, y también, debajo de esa tristeza, una gratitud profunda por todo lo que su historia, a pesar de todo el dolor inicial que había traído a mi propio matrimonio, terminó enseñándome sobre la comunicación, sobre los límites, y sobre lo que realmente significa construir una vida junto a otra persona. Hoy, casi un año después de aquella noche en la cocina, Emiliano y yo seguimos juntos, con un matrimonio que, honestamente, se siente más sólido que nunca, construido sobre una honestidad mucho más profunda que la que teníamos antes de toda esta crisis. Con Cecilia, la relación sigue siendo cautelosa, con límites mucho más claros que antes, pero sin la ruptura completa que en algún momento temí que fuera inevitable. Todavía guardo, en un cajón de mi escritorio,
aquellos papeles de divorcio, firmados apenas media hora antes de que Emiliano me detuviera en la puerta de la cocina. No sé bien por qué los guardo, pero cada vez que los veo, me recuerdan algo importante, que estuve dispuesta, esa noche, a proteger mi propia dignidad sin dudarlo ni un segundo, incluso frente a la posibilidad de perder 6 años de matrimonio en un instante. Y que esa misma disposición a defenderme, con firmeza, fue, probablemente, lo que finalmente le mostró a Emiliano cuánto tenía que cambiar para que pudiéramos seguir construyendo algo juntos. Quiero compartir, para cerrar, una reflexión sobre algo que pensé mucho durante ese año tan complicado, especialmente en las noches donde todavía no sabía si nuestro matrimonio iba a lograr superar todo lo que había pasado. Durante mucho tiempo, cuando imaginaba las posibles amenazas a mi matrimonio, siempre pensaba en escenarios bastante tradicionales, una infidelidad, una traición evidente, algún tipo de engaño deliberado. Nunca había considerado, ni remotamente, que la amenaza más grande que íbamos a enfrentar Emiliano y yo iba a venir, en realidad, de un acto de compasión mal comunicado, combinado con la manipulación de un tercero que, en teoría, debería habernos apoyado en lugar de empujarnos hacia la ruptura. Esa reflexión me llevó a pensar, con mucha más profundidad de la que había tenido antes, sobre lo que realmente sostiene un matrimonio a largo plazo. No es, únicamente, la ausencia de tentaciones externas o de terceras personas complicando la relación. Es, sobre todo, la capacidad de dos personas de comunicarse con total honestidad, incluso cuando esa honestidad es incómoda, incluso cuando implica admitir vulnerabilidades, miedos o culpas del pasado que preferiríamos mantener enterradas. Emiliano y yo hablamos, extensamente, en terapia, sobre cómo identificar, en el futuro, las señales tempranas de que alguno de los dos estuviera empezando a cargar solo con algo demasiado grande para sostener en silencio. Desarrollamos, entre los dos, una especie de compromiso explícito. Si alguna vez alguno de los dos sentía que estaba enfrentando una decisión difícil que involucraba a la familia extendida, a amistades del pasado, o a cualquier situación compleja que pudiera generar tensión en nuestra relación, el primer paso, sin excepciones, tenía que ser una conversación honesta entre nosotros dos, antes de cualquier otra cosa. Ese compromiso, que suena simple cuando lo digo en voz alta, resultó ser, en la práctica, mucho más difícil de sostener de lo que hubiéramos imaginado, porque implica, constantemente, elegir la vulnerabilidad de compartir algo incómodo por encima de la comodidad temporal de guardarse las cosas para uno mismo. Pero con el tiempo, y con mucha práctica consciente, se convirtió, para los dos, en una de las bases más sólidas de la confianza que reconstruimos. Pienso, también, seguido, en la responsabilidad que Cecilia tuvo en toda esta crisis, y en cómo, a veces, las personas que más queremos, con las mejores intenciones aparentes, pueden terminar empujándonos hacia decisiones que casi destruyen lo que más valoramos, precisamente porque confiamos, ciegamente, en que sus consejos vienen de un lugar de amor genuino, sin cuestionar lo suficiente si esas intenciones, aunque genuinas, están realmente alineadas con lo que necesitamos escuchar en ese momento. Hay algo más que aprendí, en todo este proceso, sobre mí misma. Descubrí una capacidad de firmeza que hasta ese momento no sabía, con total certeza, que tenía. Firmar esos papeles esa misma noche, sin dudar, sin pedir tiempo para pensarlo, fue, en cierto sentido, el acto más difícil y más liberador que hice en toda mi vida adulta. No lo hice por rencor, ni por un impulso descontrolado de castigar a Emiliano. Lo hice porque, en ese momento exacto, entendí, con una claridad que todavía hoy me sorprende, que ningún matrimonio, sin importar cuántos años llevara construyendo, valía la pena sostener bajo la amenaza de un ultimátum tan cruel. Esa firma no fue el final de mi historia con Emiliano. Fue, en cambio, el momento exacto en que decidí, de una vez por todas, que mi propia dignidad no era negociable, sin importar cuánto amor sintiera todavía por la persona que tenía enfrente. Hoy, con la distancia que da el tiempo, puedo decir, con honestidad, que atravesamos, Emiliano y yo, una de las pruebas más difíciles que cualquier matrimonio puede enfrentar, y que, contra todo pronóstico, salimos del otro lado con una relación mucho más sólida, mucho más honesta, y mucho más consciente de lo frágil que puede ser la confianza cuando se construye sobre silencios, incluso silencios bien intencionados. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar, esa noche en la cocina, con esos papeles frente a ustedes? Cuéntenme en los comentarios, de verdad quiero leer sus opiniones sobre esto. Y si esta historia te mantuvo pegado hasta el final, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete, y activa la campanita, porque en Diarios de Reddit seguimos compartiendo historias reales sobre lo que realmente cuesta, a veces, sostener el amor cuando la vida pone a prueba todo lo que construimos.
Nos vemos en el próximo video.